Esta mesa redonda se titula Construyendo la felicidad, aliados y barreras. Y vamos a empezar rápidamente, que hemos empezado con un poco de retraso. Así que vamos a la primera pregunta. Ciertas aplicaciones o servicios con ofertas de ocio o entretenimiento parten de usuarios muy predispuestos a disfrutar de la experiencia, pero pueden verse decepcionados si no cumplimos con sus expectativas. ¿Cómo evitar la decepción de este tipo de usuario en particular? ¿De quién depende la expectativa y la decepción? ¿Quién podría empezar respondiendo a esta pregunta? Yo, por empezar a ser, no sé si se me escucha, bien, sí. Por empezar a ser un poco crítico, y ya lanzar la pregunta es, ¿alguien le pregunta a los usuarios? Porque a mí me da que las empresas, y lo digo como empresa, tenemos una necesidad, la lanzamos, la creamos todo un proyecto en torno a eso, definimos lo que queremos comunicar y tal, y lo trasladamos. Pero esto es un lenguaje monodireccional. Yo hablo directamente y el otro me puede escuchar o no. Esto viene al hilo porque el receptor, o sea, nosotros en la comunicación tenemos dos responsabilidades, el emitir y el entender o hacer entender a la otra parte lo que nosotros queremos decir. De este punto de vista, lo único que estamos haciendo es emitir, punto. No hemos escuchado a la otra parte, no sabemos si la otra parte nos ha entendido, no, qué feeling tiene con aquello. Entonces, antes de crear los proyectos, ni siquiera los tenemos en cuenta. Yo creo que en las empresas y sobre todo en toda el área de web deberíamos ir un paso más allá, que creo que ahora no se está dando, y es empezar a preguntar a los usuarios antes de empezar los proyectos. Porque hasta ahora los lanzamos, pero antes no preguntamos, con lo cual lo que te puedes encontrar es que el usuario rechace o no ese proyecto en función de lo que tú hayas lanzado. Las posibilidades de éxito se maximizan si antes de lanzarlo tú estás preguntando al usuario qué es lo que espera recibir, con lo cual su experiencia también cambia. No sé, yo lo dejo ahí porque creo que tenemos una amplia área de mejora. Bueno, yo no tengo ni idea de arquitectura, de información ni estas cosas, pero la responsabilidad es un proceso compartido entre dos partes. O sea, estoy de acuerdo contigo en que tú tienes que saber qué es lo que te piden para saber qué es lo que quieres ofrecer. De esta manera tendrás claro y podrás obtener mejor información de todo lo que hay que generar o gestionar. Pero no olvidemos que la responsabilidad siempre es un proceso compartido, tanto a nivel activo como a nivel pasivo. ¿Esto qué quiere decir? Yo soy responsable de lo que hago, pero también soy responsable de lo que no hago. Y yo creo que esto es una de las cosas que a veces se pierden en todos estos fenómenos. Sí, yo añadiría también, como bien dices, en los proyectos en los que trabajamos normalmente, pues es típico encontrar en los equipos de trabajo pues gente que se define o que la definen como experto en tal tema, experto en experiencia de usuario, experto en bla, bla, bla. Y luego, en mi caso, cuando están los usuarios también participando en esta primera fase, pues de alguna manera se nos ocurrió llamarles los expertos del problema, ¿no? Tienes expertos de la solución que a veces hablan en una cierta frecuencia, por decirlo de alguna manera, y tienes los expertos del problema que también están de alguna manera intentando compartir las necesidades o pues las barreras que tienen en su día a día y hablan en otra frecuencia y no hay manera de conectarlas, ¿no? Entonces el trabajo ahí también de arquitectura e información sería conectar estos, como bien tú dices, estos dos grupos, ¿no? de participantes. Yo, coincidiendo con lo que decía Sergio y estabas comentando tú, sí quiero hacer una puntualización más. La experiencia de usuario realmente es una experiencia completa, es decir, no es solo una web, no es solo una aplicación. El cumplimiento de la expectativa es un proceso general, es decir, si yo, por ejemplo, poniendo el caso de PortAventura, ofrezco una experiencia en una web, pero luego llego al parque y esa experiencia no se corresponde con lo que yo estoy ofreciendo, estamos generando una experiencia de usuario mal estructurada, sobre todo porque no estamos escuchando
y sobre todo porque estamos mintiendo. Es decir, al día de hoy, por ejemplo, en un e-commerce, hay estándares que se tienen que cumplir porque el proceso que se realiza en Internet es estandarizado. Es decir, si yo quiero un producto y al pedir ese producto, solicitarlo, el servicio es bueno, el usuario tendrá una buena experiencia de usuario. Si yo estoy anunciando que cumplo en 24 horas algo que luego no cumplo, el usuario, como tiene muchas más opciones de obtener bien el producto, bien el servicio, etcétera, etcétera, por otro proveedor, terminará yendo fuera. Es decir, evitar la decepción también es cumplir la expectativa sin mentir al usuario. Y cumplir la expectativa es algo global. Desde el inicio anunciando en una aplicación o en una web, escuchando qué es lo que está buscando el usuario, como marcaba Sergio, hasta ver la posibilidad que tenemos de ofrecer el servicio, pasando por ofrecer un buen servicio, ya que tenemos una barrera de no tener una relación persona a persona, hasta cumplir la expectativa. Quizá no llegamos a un punto de felicidad, pero si cumplimos toda esa línea, si evitamos esa decepción o ese problema que puede surgir en la experiencia de usuario. Muy bien, vamos ahora a la segunda pregunta. ¿Existen aplicaciones o servicios en los que tradicionalmente el usuario genera cierta angustia? Generalmente en webs relacionadas con temas de salud o de administración pública, entre otros. ¿Se puede conseguir siempre experiencias memorables, por ejemplo, pagando impuestos? ¿O solo podemos mejorar esta traumática experiencia? Sí. Hombre, realmente lo de pagar impuestos memorable, ¿te acuerdas? Seguro que te acuerdas, eso sí está claro. Y es muy difícil, además. Es memorable siempre. No, pero sí es cierto que en los procesos que pueden resultar traumáticos, quizás no, lo que estamos buscando no es realmente una experiencia de usuario en la que el usuario reciba felicidad, sí al menos facilidad o sí al menos confianza. Yo vuelvo un poco atrás en el tiempo, todos recordamos ese momento en el que, por ejemplo, gente que estaba enferma tenía en casa o solicitaba en casa un teléfono que tenía un botón rojo en el que si tenía una emergencia solo tenía que pulsar ese botón rojo, ¿vale? Ese simple botón rojo generaba, entre comillas, una experiencia de usuario en el sentido de el cliente que tenía ese teléfono estaba tranquilo porque si estaba solo en casa tenía un sitio donde recurrir, los familiares de esa persona que estaba sola en casa estaban tranquilos porque sabían que en cuanto pulsase el botón rojo se les avisaba y sabían que había una emergencia. Es decir, trasladado al día de hoy, quizá la experiencia de usuario no es tanto producir felicidad en un proceso que puede ser traumático, entre comillas, sino facilitar o hacer que el proceso sea más sencillo. Es decir, eliminar barreras ante un proceso que de inicio ya vamos condicionados a que es algo difícil. El tener una aplicación que nos permite, por ejemplo, en salud, que también es un ámbito complicado, una aplicación que nos permita controlar, por ejemplo, el nivel de azúcar en sangre, controlar el ritmo cardíaco o tener comunicación directa con un hospital o con un agente que nos pueda ayudar. Es decir, todo ese tipo de experiencia de usuario hace que ganemos, no en felicidad, pero sí en tranquilidad, que puede estar ligado con esa línea en un momento determinado. Yo quisiera recalcar esto que has dicho. Creo que a nivel general me da la sensación de que la felicidad está sobrevalorada. Quiero decir, buscar la felicidad es marcarte una expectativa demasiado alta que va a generar, por lo general, más frustración y fracaso. Yo hablaría más de generar satisfacciones o de generar, como ha dicho él, procesos satisfactorios para conseguir aquello que necesito o aquello que deseo. Quiero decir, la felicidad la tenemos asociada al desear. La satisfacción la tenemos asociada al disfrutar. Tendríamos que buscar cómo podemos hacer que la gente disfrute más de lo que está haciendo, pero no por ello que tenga una experiencia memorable o remarcable, sobre todo en situaciones de pago de impuestos o de enfermedades o cosas de estas, es que son de buscar cómo solucionar más que otra cosa. Es que al final distinguiría como varias categorías, ¿no? Pero dos muy claras. Al final, cuando vas a pagar impuestos siempre es traumático, con lo cual la experiencia memorable pues sí puede ser en negativo, ¿no?
lo único que puedes hacer es intentar que sea lo más liviana posible. Con lo cual ahí lo que tenemos es como para mí, dividiendo y llevando a lo simple, dos grandes categorías, ¿no? ¿Tu producto ofrece servicios o actividades que vengan relacionadas con la felicidad, con la satisfacción tipo ocio? Pues entonces sí puedes intentar hacer algo más memorable. Un Paramount, un Universal, pues da mucho más pie, mucho más juego a poder entrar en una web y tener una experiencia, pues, wow, ¿no? O sea, es como brutal, ¿no? Ver un tráiler de ciertas películas. Cuando nos pasamos a cierto tipo de aplicaciones o cierto tipo de webs, como el pago de impuestos, sanidad, etcétera, esto no tiene que ser memorable, esto tiene que ser útil. Entonces, vamos a dividir entre las que dan juego y las que no dan tanto juego. Si nos vamos a los que no dan tanto juego, que son las de sanidad o tributaciones, etcétera, pues al ser útil lo que tiene que ser es rápido. Entonces, la organización llevándolo más al terreno de arquitectura de información y arquitectura es como ambas persiguiendo objetivos diversos, la arquitectura debe ser diferente. Por lo tanto, tanto el arquitecturado, lo que hay detrás, cómo se piensan, lo que le has de pedir a los usuarios, lo que los usuarios demandan de ti, condicionará evidentemente cómo esté creada una o cómo esté creada otra. Las de sanidad o tributación de impuestos deben ser rápidas, deben ser ágiles, deben ser informativas, deben dar respuesta a las preguntas que tú puedas tener. Las otras son un mero divertimento. Entonces, hacer una experiencia memorable cuando estás consultando una información sobre el Parkinson, pues muy memorable no será, porque tú tienes una preocupación y como mucho puedes entrar a informarte y aliviarte o no. La otra no, la otra es muy diverso y tú llegas allí a disfrutar y dando rienda suelta a tu disfrute, pues sí, puede ser memorable, depende cómo esté organizado un tráiler o cómo lo presentes, ¿no? Entonces, las formas de presentar, los objetivos son diferentes, por lo tanto la arquitectura y la estructura lógica de información debe ser absolutamente diferente y orientada a cada uno de esos objetivos. Bueno, vamos a la tercera pregunta. Actualmente somos testigos de cómo hay aplicaciones tan exitosas que hasta llegan a enganchar a los usuarios, ya sean juegos, aplicaciones o redes sociales, entre otras. ¿Hasta qué punto somos responsables de crear experiencias adictivas con los diseños? ¿La responsabilidad únicamente está en el usuario o en los creadores? Aquí el psicólogo especialista en adicciones nos podría dar una buena señal. Bueno, sí, evidentemente la persona o quien hace la aplicación es responsable de la misma manera que la empresa tabaquera es responsable de la adicción de los fumadores. Es lo que decía antes, hay una responsabilidad activa y una responsabilidad pasiva. Si yo pongo un producto en el mercado, voy a hacer que la gente lo consuma. Habrá gente que lo consuma poco, pero a mí lo que me interesará, si estoy en un proceso más de mercado que quiero ganar dinero, es que consuman mucho. Entonces, aquellas personas que se creen adictas a la situación me van a generar más dinero. Entonces, ahí tengo una responsabilidad, obviamente. Pero no podemos obviar que también hay una responsabilidad de la persona que está, y desde aquí os quiero dar las gracias a todos los que dedicáis a esto y que hacéis que yo tenga trabajo y pueda pagar mi hipoteca. Quiero decir, si hay alguien que haya diseñado el Candy Crush o no sé cómo se llama este de matar, el Warcraft, ¿puede ser? Sí, me ha dado 2 o 3 pacientes, he pagado un par de meses la hipoteca y estoy terriblemente agradecido. Entonces, aparte de esto, ya digo, la responsabilidad es pasiva. Ahora, yo creo que mantener a gente en un grado de adicción es una cosa que puede resultar interesante, porque la adicción genera placer. El problema es cuando generamos dependencia. Es decir, la gente no tiene muy claro cuál es la diferencia entre adicción y dependencia. La adicción es cuando yo hago algo para estar mejor de lo que estoy. Por ejemplo, me tomo una raya de coca para estar de puta madre, que se dice, ¿no? Dependiente es cuando lo tomo para no estar mal. Es decir, ya necesito tanto la sustancia o la experiencia que lo hago para no estar de puta pena. Entonces, si tenemos una aplicación, tenemos un juego con alguien que es dependiente y no es adicto, lo que también estamos teniendo es mala prensa.
¿Por qué? Por ejemplo, hablo del World of Warcraft de las narices, porque a mí me viene el dependiente, aquel que duerme unas pocas horas al día, come lo que puede, trabaja para ganar dinero y se pasa el resto de horas jugando. Y le encanta el juego, pero a su alrededor tiene como 50 o 60 personas que lo odian. Y esto es algo que también deberíamos tener en cuenta. No sé si he contestado con esto la pregunta. Sí. Yo es que voy a polemizar un poco. O sea, a ver, siendo o dándote la razón desde el punto de vista en que en toda acción, en todo, hay una corresponsabilidad, tanto del usuario, en toda la vida en general, ¿no? En las relaciones siempre hay una corresponsabilidad entre ambas partes. Exigir una responsabilidad, o sea, ¿hasta dónde llevamos esa responsabilidad? Es decir, al tipo que ha hecho el Candy Crush, entiendo que no lo hizo para que un tipo se enganchase 24 horas al día. Es decir, hombre, persigue un objetivo monetario. Malas praxis hay por todos lados, pero ¿realmente Candy Crush, el tipo que lo ideó, tiene la culpa de que un tipo se enganche 24 horas al día jugando a aquello? Hombre, yo creo que no. Entonces, estamos llevando a lo mejor al límite la responsabilidad de la empresa. Es decir, es como si yo, con PortAventura, pues genero una página web, un concurso de crear vídeos para ganar esto, pues una estancia en PortAventura. Y hay un tipo que se dedica 24 horas al día a producir vídeos, se compra cámaras, le roba el dinero a su madre para comprar la cámara, para crear los vídeos, engaña a sus amigos. ¿Tengo realmente la responsabilidad de que un tipo esté un poco ido? Yo creo que no. O sea, me refiero, aquí yo lo he hecho con el máximo respeto posible y dentro de una ética. Otra cosa es que yo no lo haga con ética, eso ya son cosas diferentes. Pero, hombre, yo limitaría bastante, es como, y te lo llevo al absurdo también, una química que produce cola. Permíteme un matiz. Venga, dale. Hablas de responsabilidad como concepto binario. Y yo hablaría de la responsabilidad como un concepto centesimal. Algo de responsabilidad tienes. También has mezclado el concepto de culpa. Yo no creo que seas culpable, porque tú no lo haces con intención de que alguien se enganche, pero lo que tú has hecho ha generado unas consecuencias. Entonces, esa responsabilidad es legal, es moral, es emocional, no lo sé, es. Ahora, ¿cómo la valoramos? ¿En qué cantidad? No tengo, ni puñetera idea, pero es. Por eso te decía que al inicio la corresponsabilidad existe. En el grado, sí, puede que no, pero por eso te decía. Y que yo te lo agradezco, porque si tú generas todo esto, quiero decir, que empecemos por ahí. Yo agradezco vuestra responsabilidad y si pudieseis ponerle algo más para que el colegio de psicólogos tengamos trabajos, estaremos más agradecidos. Pero existir existe, quiero decir. Sí, pero es como el fabricante de colas que crea la cola para pegar el papel de casa y hay uno que se engancha a la cola porque la esnifa. ¿Tiene responsabilidad el fabricante de colas? Hombre, pues no fue producida para esnifarla, fue producida para pegar papel en la pared, ¿no? Entonces, es que el fabricante de cola no tiene la ventaja que tenéis los que estéis en entornos web, que es que vais directamente al usuario. El fabricante de cola tiene un montón de intermediarios, con lo cual fabrica la cola, pero no sabe lo que va a ocurrir con la cola al final. Tú sí que tienes un usuario directo. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Yo soy responsable también yo puedo generar situaciones de adicción y dependencia en mis pacientes. Intento no hacerlo porque los tengo directamente. Ahora, si yo crease un canal de YouTube y hubiese gente que estuviese todo el día viendo el canal de YouTube, yo tengo se reduce un poco, por decirlo de alguna manera. Yo con mis pacientes ya tengo claro cuando tengo una situación de adicción o dependencia y la intento controlar y que no se produzca. No sé si me explico bien. Sí, sí. No, lo que quiero reducir es esa responsabilidad. Lo que te estoy diciendo es, al final, la arquitectura de información y todo lo que se deriva de ella, la estructura lógica que pones en una página o en una aplicación, lo que fuere, hombre, pues las personas que están trabajando sobre ello
sí, pues evidentemente tiene una responsabilidad, pero no podemos trasladarles a todos los arquitectos, a todos los que generan toda esa estructura lógica. Bueno, lo hacen con la mejor intención posible. Seguro, pero tú vete a ver la casa del dueño o el promotor del Candy Crush y seguro que no es... Está muy encantado de la gente que ha sido adicta a su juego, ¿eh? Y estoy seguro que lo ha promovido para poder tener la casa que tiene. Bueno, yo aprovechando la pregunta, me voy a salir un poco por la tangente, no voy a hablar del Worldcraft o cómo se llame. Sí, pero por ejemplo, tomando el ejemplo anterior de un sistema de información sobre datos de salud en diferentes países, si estás trabajando con los diferentes gobiernos, sí que... Dejadme utilizar la excusa de la palabra, sí que pretendes que haya una cierta adicción por parte de esos usuarios, por ejemplo, en transferir el máximo de datos y de experiencias y de documentos al sistema, porque de alguna manera el objetivo es cumplir una labor en la que es importante que participen todos los gobiernos, ¿no? Entonces, y diferentes usuarios. Entonces, lo que quería decir es que, bueno, no necesariamente solo con la arquitectura lógica de esa website o sistema, que puede ser fantástico, vas a conseguir, por ejemplo, que los usuarios compartan su información. Lo que diría es que en las primeras fases de investigación y planteamiento del proyecto también hay que incluir estrategias que no necesariamente son las estrategias de diseño de la web en este caso, sino estrategias con los usuarios a modo de acuerdos o a modo de planes o lo que sea, para que se responsabilicen de transferir el contenido, ¿no? del sistema, porque un sistema vacío pues estará muy bien diseñado, pero no nos sirve de nada. Y lo que quería decir es que eso creo que forma parte del proceso de arquitectura de información y es un trabajo complementario al del diseño de las aplicaciones. A ver, yo, estando entre medias de la polémica, a ver, yo quiero señalar, que te lo has señalado tú, Sergio, antes también, es cuando se desarrolla una aplicación, se desarrolla una página web, realmente estamos hablando de una relación de beneficio. En la experiencia de usuario, en la arquitectura de información, lo que trata es que el beneficio sea mutuo. Es decir, el que crea Candy Crush, por ejemplo, el que crea palabrados, etcétera, etcétera, lo crea evidentemente porque está generando un negocio y necesita ingreso para cubrir el gasto y obtener beneficio. Y además lo que pretende es que el usuario se beneficie de una aplicación también para generar felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. No sé realmente si el que inventó Candy Crush lo hizo para que la gente fuese adicta. Sí es cierto que hay un componente que es la persuasión, es decir, se estudia, se hacen focus group, hay un proceso anterior a todo el lanzamiento de un producto en el que se ve cómo funciona, si va a funcionar, si no va a funcionar, etcétera, etcétera. Es evidente que en el caso específico de Candy Crush o de juegos como WoW, etcétera, etcétera, habrá un componente de gente que sufra una adicción o que se enganche a ese juego. Pero sí es cierto también que la intencionalidad es obtener un mutuo beneficio. Es decir, siempre habrá un margen en el que te seas corresponsable en grado centesimal, claro está. Pero no olvidemos nunca que lo que estamos haciendo es un negocio, ¿de acuerdo? Y el negocio puede ser que en un momento determinado desemboque en una adicción, pero no es el objetivo del negocio. No es para lo que se ha testeado el negocio y el proceso que se sigue realmente no es para eso. Es decir, creo que hablamos más de persuasión más que otra cosa. Hay mucha gente que habla de manipulación, pero claro, la manipulación implica otro concepto diferente y creo que la adicción, es decir, la visión de un juego como adictivo es más una tendencia a interpretar el juego como manipulación que como persuasión, que son dos conceptos diferentes. Si yo estoy manipulando, estoy mintiendo. ¿De acuerdo? Y si estoy mintiendo, estoy intentando obtener un beneficio, un retorno inmediato el máximo posible. Mientras que la persuasión es otro tema. Entonces la culpa la tienen los de publicidad. ¿No? Eso siempre. Entonces se zanja la pregunta, ¿no? La culpa es de publicidad. Este es un tema, como ya han visto, muy apasionante y que inclusive trasciende el tema de la arquitectura web y que se traslada a otros campos con sus matices, ¿no?
Seguro después volveremos a este tema con las preguntas del público. Por ahora pasamos a la cuarta pregunta. Las compañías para las que trabajamos, su filosofía y objetivos, directrices o incluso nuestro propio punto de vista como diseñadores acerca de los productos o servicios que vendemos, influyen en la manera de diseñar y crear una experiencia. Esto significa que los diseños tienen un alto componente subjetivo. ¿Es posible hacer arquitectura de la información objetiva? No. No. Pero hay estudios para que no, se llegue a evidentemente lo no, más pero, posible a la objetividad, supongo, ¿no? Es que la objetividad no la vas a llevar, o sea, somos humanos y como humanos en todo proyecto al final lo que tú estás consiguiendo es una amalgama de diversas visiones que te vienen por la parte de primero surge la necesidad del proyecto. Esa necesidad del proyecto pues surge de un departamento, generalmente de marketing o de comunicación, que la tiene que trasladar a una agencia. Desarrolla un briefing. Por regla general, o es malo o es peor. Ese briefing llega a la agencia que tiene que crear la página web, que normalmente no ha tenido interactuación con ese producto. Lo que ocurre al final es que los arquitectos de información o no entienden el producto o entendiéndolo no entienden la visión que hay detrás de la empresa, con lo cual generan su propia visión del producto. A su vez, los project managers de la agencia creativa también tienen su visión del producto. Y el propietario o el equipo interno de la compañía también tiene su visión del producto, con lo cual al final es todo subjetivo. Por en medio no hemos preguntado al usuario, como decía yo anteriormente, con lo cual el éxito o el fracaso es probablemente mucho más fracaso que éxito. Entonces, subjetivo, siempre va a ser subjetivo. Lo que podemos intentar es llevarlo al grado más objetivo posible o no, que es la amalgama de los diferentes puntos de vista, pero aún así yo creo que sigue siendo muy subjetivo. Nos queda poco tiempo, así que paso rápidamente a la quinta pregunta. Un arquitecto de la información no siempre tiene la oportunidad de estar en entornos idóneos para desarrollar sus propuestas. La frustración en el proceso de trabajo se traduce en una frustración del usuario. ¿Qué puede hacer el arquitecto de la información para minimizar este problema dentro de un equipo de trabajo? Bueno, en respuesta a la pregunta y con la experiencia que hemos tenido de trabajo en otros continentes, ¿no? con agencias internacionales, diría que el proceso, en nuestra experiencia, es bastante frustrante. Normalmente siempre voy no a sitios donde digamos que brota la alegría de los proyectos, sino siempre nosotros llegamos cuando ha habido un funeral de un sistema de información o de un grupo de trabajo que ha intentado hacer no sé qué herramienta web que no ha funcionado. Entonces, luego tienes a los usuarios o beneficiarios que están a disgusto con la solución, o incluso en los inicios del proyecto me ha pasado encontrarme gente ya peleándose porque uno dice base de datos, el otro dice metabase de datos, ninguno de los dos es experto en estos temas y ya los usuarios entre ellos se están discutiendo porque tienen la percepción de que tienen posiciones diferentes. Esto os podéis imaginar en muchos otros temas. Entonces diría que bueno, acompañar durante todo el proceso, ¿no? del que hablábamos o de arquitectura de información, desde la investigación, el trabajo con los usuarios, la planificación de la estrategia y luego diseño, implementación, etcétera, pues acompañar durante este proceso yo creo que es una función importante de los arquitectos de información, no solo interactuar en la parte de diseño y utilizar estrategias muy relacionadas con la parte humana y no tecnológica, diría, como utilizar vocabulario, de alguna manera consensuar vocabularios, ¿no? Cómo nos vamos a comunicar, cómo vamos a expresar los problemas, utilizar técnicas como
mapas mentales para de alguna manera ir extrayendo necesidades ocultas o problemas o interacciones que no son visibles a priori, pues es muy importante para evitar que el proceso sea frustrante en el sentido de que haya mucho riesgo de fallo o que al final se dedique mucho coste, mucho tiempo y muchos esfuerzos para algo que quizá luego no va a utilizarse como se espera, ¿no? Por ejemplo. Creo que es una pregunta más para Jorge, ¿no? El tema psicológico de la frustración. Miguel. Perdón, Miguel, perdón, que te he cambiado el nombre. Al final, es que no me extraña que el arquitecto de información esté frustrado. No creo que al final eso se traslade al proyecto, pero lo que le estamos demandando muchas veces desde las empresas es que es para frustrarse. Porque son timings cortos, con briefings, como he dicho, malos o muy malos, con unos objetivos que no tienen en la mayoría de los casos ningún tipo de sentido. Es normal que se frustren. Por eso quería limitar antes el grado de responsabilidad. Pues suficiente tienen con aguantarnos a las empresas como para encima ponerles un grado de corresponsabilidad a lo que ellos hacen. De hecho, creo que los arquitectos de la información en los últimos años o en los últimos tiempos en Internet han sido los únicos que han intentado o han traído la cordura a este sector. O sea, había webs que eran realmente una locura desde el punto de vista organizativo, porque seguramente estaban generadas desde el punto de vista técnico, limitando también la responsabilidad de los técnicos, porque no es su campo, con la mejor intención posible, pero normalmente el modo que tiene un técnico de pensar no es el modo que tiene la mayoría de los humanos de pensar. Es un sistema lógico, con perdón, o sea, que nadie se ofenda en esta sala, pero es así. O sea, me refiero, el técnico piensa en bits, en cómo colocar la información de la forma más eficientemente técnica dentro de una base de datos, y el humano le da igual la base de datos. Con lo cual, si quieres generar una experiencia realmente usable para el usuario final, los únicos que han traído, gracias a Dios, en los últimos años un poco de cordura a todo este mundo han sido los arquitectos de la información. Así que os quiero dar las gracias desde aquí porque, o sea, ha sido como una cosa nueva. Entonces, que se frustren, pues sí, no me extraña. Pidiendo lo que les pedimos muchas veces y tratando con ciertos perfiles que tienen que tratar, pues sí, se frustran, claro. Es lógico. Pero eso no creo que se traslade después, en la mayoría de las ocasiones, a los proyectos. No lo sé. Bueno, tú trabajas mucho más en ese sentido, entonces... Bueno, yo realmente creo que más que frustración o más que buscar objetividad en estos casos, el arquitecto de información lo que intenta es ser riguroso. Es decir, independientemente de los briefs criminales de necesito esto mañana montado, estructurado y operativo, realmente, engarzo también con la pregunta anterior, realmente se intenta ser lo más riguroso posible. Evidentemente nunca se va a ser objetivo, porque ser objetivo cada uno depende de su propio background, del background del cliente, etcétera, etcétera, y depende también de las condiciones que se le pone para el proyecto. Entonces, aunque pueda generar frustración el presentar un proyecto con un timing determinado, con un equipo determinado o con las condiciones que se marquen, sí es cierto que los arquitectos de información tienden a ser rigurosos, es decir, lo cual no significa objetivo, repito, pero sí rigurosos, es decir, hacer el trabajo lo mejor posible, también basados en su propia experiencia y en los estudios que se tienen antes. Era Andreu Buenafuente el que decía una vez entrevistado que cómo sabía él el gag que iba a funcionar en televisión. Y él decía, porque llevo muchos años trabajando en esto. Es decir, yo ya sé lo que hace gracia y lo que hace no, o lo que no hace gracia. Evidentemente, siempre puedes hacer algo que lo que falles. Pero la profesionalidad te hace saber más o menos lo que funciona, con lo cual yo no creo que se traslade esa frustración. Sí puede ser que haya discusión dentro del equipo en un momento determinado, pero al final el profesional sigue trabajando en una línea, intenta ser lo más riguroso y termina. También hay momentos en los que se habla con clientes y lo que es razonable se puede discutir y se puede llegar a consensuar. Depende del cliente, ¿no? Depende del cliente, no, pero en la mayoría de los casos, también, hablando del componente técnico que tú decías, siempre hay un componente técnico, una entrega. Es decir, si no se puede, no se puede. Y siempre hay unos timings que se respetan. Entonces,
no creo que se traslade ese proceso de frustración al final. Yo creo que la frustración no es algo evitable. Básicamente la frustración se da en base a las expectativas que se tienen previamente, y de la frustración es de lo que se aprende. Es decir, del disfrute uno disfruta, de la frustración aprende, y uno sufre cuando no tiene frustración, porque en el fondo no tiene ninguna capacidad de aprendizaje. Sí que es cierto que si la realidad en la que trabajáis depende de tantas subjetividades, entonces el nivel de frustración se dispara. Pero yo creo que la única manera que tenéis de poder controlarlo, gestionarlo de una manera más o menos eficiente, es en base a las expectativas que se tienen previas. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. No sé si hay lugar para algunas preguntas, si todavía hay tiempo. Sí. Tenemos unos 5 minutos. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Yo una pregunta. Sí. A veces, bueno, comentáis un poco que el arquitecto de información, la persona responsable de UX, se encarga un poco de defender al usuario en este tipo de situaciones, pero a veces está un poco solo en esta tarea, ¿no? Porque está rodeada de un equipo de gente, pues eso, ¿no? Que están los desarrolladores que se encargan de montar la base de datos, la persona de gestión de cuentas o gestión del proyecto que se encarga un poco de contentar al cliente. ¿Cómo podemos equilibrar esto un poco para que al final el proyecto se dé cada vez un poco más de peso a que el proyecto sea bueno, sea positivo también para los usuarios? Que consigamos hacerles felices, que no sea solamente una persona dentro del conjunto de todos los que están trabajando en el proyecto que esté luchando por eso, sino que vayamos un poco todos a una. A ver, yo creo que la experiencia de usuario en general, lo mismo que pasa con el CRM, que también es otro campo que podríamos tocar en ese sentido, es un concepto que tiene que tener la empresa en general. Es decir, todos los que están implicados en la toma de decisiones tienen que estar implicados en la visión de experiencia de usuario. La experiencia de usuario, en definitiva, no es nada más que no es ponerse en el lado de la persona o del usuario, sino hablar con las personas e identificar las necesidades para facilitar el proceso. El arquitecto de información, que es una parte de la experiencia de usuario, evidentemente tiene que primero ver cuál es la necesidad, identificarla, con varios procesos como focus groups, etcétera, 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 y luego hacer la organización. Pero todo eso es parte de un proceso mucho más complejo y mucho más grande en el que tiene que estar implicado todo el mundo. Si dentro de tu propia empresa los tomadores de decisión no están implicados en esa visión, pasará, por ejemplo, como hablaba antes, con el CRM. Si el CRM tienes que pensarlo como un proceso completo, no como un software o como una parte. La experiencia de usuario funciona igual. Sí. En mi experiencia, lo que sirve bastante también es, antes de entrar en el proyecto de diseño, es tener un plan estratégico que ya has trabajado con todos los involucrados, ¿no? Entonces, el otro día vi un ejemplo que también me interesó mucho. Un banco que tiene un sistema de e-learning, evidentemente, para formar a sus comerciales que van a ir a hablar con los usuarios, ¿no? Pero resulta que ese sistema, esta plataforma de e-learning también está disponible para los usuarios, de manera que pueden acceder a tipologías de cursos así rápidos para entender los conceptos, y luego cuando trabajan en la solución con el comercial, digamos que hay más sintonía y digamos que se puede atacar mejor el problema, ¿no? Entonces, también el proceso inicial en el que tiene que haber cierta pedagogía y sin perder la rigurosidad, como bien decía José. Creo que este proceso es súper importante, y no solo los usuarios finales, sino, por ejemplo, el project manager que ha decidido que quiere montar un no sé qué y que sabe que va a costar este dinero y que va a ser útil, pues es el primero que tienes que convencer en, no, mira, mejor que dediques parte de la inversión a hacer este análisis inicial y trabajar en la estrategia, antes de pasar al diseño, porque pasarías con mucho riesgo, ¿no? Entonces, creo que el trabajo estratégico anterior al diseño, que forma parte de la arquitectura de información, es muy importante. ¿Alguna pregunta más? Sí.
sería la última pregunta de la mañana. Bueno, es una pregunta para Jorge. Antes, cuando has hablado de los mapas mentales, ¿a qué te refieres y cómo se estructuran? Es que no lo he entendido. Bueno, en los procesos de arquitectura, pues nos encontramos con el reto, ¿no?, de diseñar, por ejemplo, las clasificaciones de nuestro contenido o de alguna manera también ya estar pensando en cómo va a ser el modelo de datos, ¿no? Esto es un ejemplo. Si yo voy a los usuarios que me tienen que dar inputs acerca de las clasificaciones y de alguna manera cómo visualizan esa herramienta de manejo de información y les presento un plano con creo que se llaman Entity Relationship Diagrams, ¿no?, con un ERD, que aquello te tienes que concentrar y hay partes relevantes y hay partes que no son relevantes y digamos que esos diagramas son complejos, pues vamos a estar perdiendo tiempo y no vamos a atacar los puntos importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, simplificar y utilizar técnicas como árbol de problemas o en este caso utilizar mapas mentales, ¿no?, que es de alguna manera dibujar nodos con las relaciones entre sí y presentar algo que es como más entendible, simplificado, pero sin dejar de ser riguroso, porque tu trabajo al principio es, bueno, ir de menos a más. Yo he comprobado que son herramientas que te sirven mucho a la hora de trabajar, o por ejemplo no solo tener una lista de requerimientos, sino por ejemplo tener una lista de situaciones, ¿no?, donde ocurren ciertos problemas y para los que hay ciertas necesidades, y eso también pues presentarlo en forma de diagramas gráficos, ¿no? Creo, bueno, se pueden utilizar para muchas cosas, pero me venía a referir a algo así, ¿no? Herramientas gráficas que nos ayuden más a conectar con el usuario no especializado, en la cual tu labor es simplificar lo que no es tan relevante en ese proceso de desarrollo de la estrategia y del proyecto, y ya luego sí, cuando ya entras en la fase de diseño, pues es detallar al máximo lo que serían los planos, ¿no?, de lo que se va a desarrollar. Bueno, muchas gracias a Sergio, a José, a Jorge y a Miguel. Y hasta aquí llegó esta mesa redonda. Gracias. Muchas gracias, chicos. Pasaremos ahora a la tanda de ponencias.